Bienvenidos y bienvenidas sean nueva vez a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros contentos en esta primera semana del mes de septiembre de poder llegar a todos los hogares dominicanos y a aquellos que nos siguen en la diáspora. Nosotros tenemos un interés marcado en la sociedad dominicana y es llevarles a través de este espacio de difusión conocimientos y actualizaciones acerca de nuestra Carta Magna, la Ley de Leyes y por supuesto interesantes y valiosas informaciones del interés de todos los dominicanos y dominicanas acerca de las valiosas decisiones que toman nuestros honorables magistrados a través de las sesiones de pleno, de las audiencias públicas y otras informaciones de interés nacional. En esta ocasión me siento más que contenta porque estoy de nuevo reencontrándome con todos ustedes y con mi compañero de cada semana, Félix Tena. Hola Félix, ¿cómo te sientes? Hola Ada, me encuentro muy bien a pesar de las circunstancias de este año 2020. Inicia el mes de septiembre y con él grandes expectativas en este año para por fin conseguir la vacuna contra el COVID-19. Pues bien, la voz del Tribunal Constitucional en este programa continúa trazando el camino directo a la Constitución, el compromiso de fortalecer la cultura constitucional para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos arribar al puerto del Estado Social y Democrático de Derecho que anuncia la Constitución de la República Dominicana. Noticias TC. El Tribunal Constitucional conoció y decidió 10 expedientes, 2 sobre recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, una acción directa de inconstitucionalidad, 6 recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y una demanda en suspensión de ejecución de sentencia en sesiones virtuales celebradas esta semana en las que participaron las juezas y jueces que integran el Pleno. En las sesiones, encabezadas por el presidente del TC, magistrado Milton Reguevara, se conoció el expediente TC-05-2019-0247, incoado por el señor Gabriel del Orbe Jiménez contra la sentencia 0030-03-2018 SSEN-003-664 de fecha 20 de noviembre de 2018 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. La decisión adoptada fue rechazar el recurso y confirmar la sentencia atacada. Sobre el expediente TC-05-2019-0282, interpuesto por Maritza Esther Ruiz Escoto, gerente general de La Razón Social, Grupo de Ingenieros Consultores SRL, contra la sentencia 046-2019, SSEN-0158, dictada por la octava sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 17 de septiembre de 2019. La decisión adoptada fue rechazar el recurso y confirmar la sentencia atacada. En cuanto al expediente TC-01-2019-0042, incoado por Germán Ramírez contra el artículo 7 sobre la elección de diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior del 7 de junio de 2011 y el párrafo 2 del artículo 6 del reglamento para la aplicación de la ley 136-11 sobre la elección de diputados y diputadas representantes de la comunidad dominicana en el exterior, dictado por la Junta Central Electoral el 22 de septiembre de 2011, se decidió acoger la indicada acción, declarar la lectura constitucionalmente adecuada del artículo 111 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15 de 2019 y de los artículos 2 y 18 del Reglamento para el Voto Dominicano en el Exterior, emitido por la Junta Central Electoral el 5 de junio de 2019, y declarar la obligación a cargo de los órganos que competan de proceder a la revisión de las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de las disposiciones mencionadas, sin que en modo alguno ello implique afectar la seguridad jurídica que resulta de los procesos electorales ya consumados. En el expediente TC-04-2016-0261, interpuesto por los señores Ricardo Rafael Guzmán Pérez y Denis Jairo Rodríguez Pérez contra la sentencia 303 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 30 de marzo de 2016, la decisión tomada fue rechazar el recurso y por tanto confirmar la decisión recurrida.
Asimismo, al conocer el expediente TC-04-2019-0176, incoado por la señora Bartolina García del Rosario, contra la sentencia 457, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 7 de mayo de 2018, lo decidido por la Alta Corte fue declarar el recurso inadmisible. Con relación al expediente TC-04-2020-0022, interpuesto por DACU C.A. contra la sentencia 1517, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 28 de septiembre de 2018, la decisión tomada fue rechazar el recurso y, por tanto, confirmar la decisión recurrida. En el expediente TC-04-2019-0236, incoado por las señoras Cecilia García Viuda Campos y Zeneida Campos García, contra la sentencia 82 de fecha 5 de septiembre de 2018, por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, la decisión adoptada fue declarar el recurso inadmisible. En cuanto al expediente TC-04-2019-0200, interpuesto por el señor Alejandro Paulino Herrera contra la resolución 2810-2018, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 7 de junio de 2018, se decidió declarar inadmisible el recurso de que se trata. En lo que respecta al expediente TC-04-2019-0248, incoado por los señores Roberto Lapaitz de Jesús, Francisco Heredia Marrero, Miguel Severino, Amador Severino de Jesús, Florentino Lapaitz Severino, Socorro Mario Reyes Alcántara, Víctor Cruz y Saturnino Pozo Castillo, contra la resolución número 785-2017, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de marzo de 2017, la decisión tomada fue declarar la inadmisibilidad del recurso en cuestión. Finalmente, en el expediente TC-07-2020-0011, interpuesto por el señor José Confesor Arroyo Ramos contra la sentencia 1401 de fecha 31 de agosto de 2018 por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, se decidió rechazar la demanda en suspensión de qué se trata. Noticias TC. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 221. Igualdad de tratamiento. La actividad empresarial pública o privada recibe el mismo trato legal,
Se garantiza igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y las leyes. La ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. Distinguidas damas y caballeros, colegas, les habla el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los días 24 y 25 de septiembre del presente año se celebrará la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que girará en torno al tema la democracia y los derechos fundamentales en los estados de excepción, que resulta de vital importancia en la actualidad para el adecuado desenvolvimiento de la institucionalidad democrática. En estos tiempos en que afrontamos grandes dificultades por la pandemia del COVID-19, tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la democracia constitucional para que las medidas adoptadas sean respetuosas y estén enmarcadas en las posibilidades que permiten las constituciones de nuestros países. En esta conferencia, tendré el honor de participar en calidad de panelista en el cuarto eje temático intitulado Los retos constitucionales frente al reajuste institucional de los estados iberoamericanos, donde abordaré aspectos de los desafíos del control jurisdiccional de la constitucionalidad a propósito de la declaratoria de estado de emergencia, aproximaciones dominicanas. Agradecemos a la Corte Constitucional de Colombia, a través de su presidente, el magistrado Alberto Rojas Ríos, la invitación a participar en este evento, que en cada una de sus versiones ha reunido a miembros de tribunales, cortes y salas constitucionales de nuestros países iberoamericanos, para que a través de la colaboración interinstitucional, el diálogo sincero y el intercambio de experiencia, nuestros sistemas de justicia constitucional se vean y estén cada vez más fortalecidos. Este año, Colombia es el país anfitrión del evento, al que desde ya auguramos éxito. Gracias, reciban el cariño proverbial del pueblo dominicano. El reportaje. Gracias por continuar en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional. Como anunciamos al inicio de este espacio, en el reportaje de esta semana abordamos el derecho a la alimentación, a la agricultura. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, reconocido por legislación internacional que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse, ya sea produciendo sus propios alimentos o adquiriéndolos. Este es el tema que tratamos en el día de hoy en este segmento. Esperamos que lo disfruten. Adelante. El derecho a la alimentación está consagrado como un derecho humano fundamental, toda vez que los alimentos son esenciales para vivir. En República Dominicana, nuestro país, ese derecho está amparado en la Constitución en su artículo 54, el cual establece: el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguridad alimentaria. De igual manera, la parte final del artículo 57 del texto supremo protege a las personas de la tercera edad y al afecto, expresa: el Estado garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. En general, se ha establecido que los seres humanos tienen derecho a una alimentación adecuada. Por consiguiente, no deben padecer hambre,
Es por esa razón que desde hace muchos años comenzó a plantearse la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de las personas. El tema ha sido materia de preocupación para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, organismo internacional que ha desarrollado iniciativas y ha encaminado esfuerzos para la erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria, así como para enfrentar la malnutrición. Las Naciones Unidas, a través de la FAO, consideran que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. En su interés por erradicar el hambre y por garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial, la FAO ha realizado 2 cumbres, una en el año 1974 y otra en 1996, en las cuales se han logrado avances importantes y hoy día es tema tratado con frecuencia en los encuentros internacionales. En la cumbre mundial más reciente sobre alimentación realizada en Roma, Italia, en noviembre de 1996, la asamblea de asistentes, integrada por unos 185 países, acordó dar un contenido más concreto y operativo al derecho a la alimentación reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y consagrada en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A partir de entonces, se adoptaron una serie de iniciativas, entre ellas la creación de un grupo de expertos independientes que conforman el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, responsables de dar seguimiento a los fines de que sean cumplidos los acuerdos establecidos. Estos expertos plantean la alimentación como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada. El derecho a la alimentación requiere que los estados proporcionen un entorno adecuado en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir y procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para sus familias. Es sabido que, para comprar alimentos, la persona necesita ingresos. Para ello, los estados deben garantizar políticas de empleos y salariales como mecanismos de seguridad social que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho a una alimentación adecuada. En este orden, las autoridades dominicanas promovieron la Ley número 589-16 de Soberanía y Seguridad Alimentaria sobre la base de que la alimentación y nutrición adecuadas constituyen un derecho fundamental del ser humano, derecho que resulta jurídicamente obligatorio. En el país, la Constitución Política de 2015 reconoce el citado artículo 54, el derecho a la alimentación. Esta prerrogativa se refuerza en su artículo 61 sobre el derecho a la salud, el cual consigna que el Estado debe velar por la salud de todas las personas, garantizando el acceso al agua potable y procurando el mejoramiento a la alimentación. La tarea corresponde de manera mancomunada a las autoridades agrícolas y a los productores del campo que cada año celebran el 9 de septiembre, el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. Sin embargo, para la ONU y otros organismos internacionales, los esfuerzos propios de los países seguirán teniendo una repercusión limitada en la lucha contra la malnutrición y la inseguridad alimentaria en el mundo, a no ser que se internacionalice el tema y sea vinculante en otros aspectos de la vida en sociedad. Se afirma que el derecho a la alimentación adecuada se ejercerá cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tengan acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Tenemos que convivir con el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien, refiriendo al tema, aseguró en una oportunidad que el hambre es mucho más que la falta de alimentos. Es una terrible injusticia. El reportaje. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté.
Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompañan dos invitados de la casa, el magistrado Domingo Gil y el magistrado Hermógenes Acosta, quienes son coautores, junto con el magistrado Domingo Vázquez, de una muy interesante obra acerca de la interpretación constitucional. Y con ello vamos a hablar precisamente de este tema. Bienvenidos a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por la invitación de parte mía, supongo que de parte también de Domingo Vázquez, aunque tuvo dificultad, y Hermógenes también. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar precisamente esta conversación y creo que es importante que la comunidad jurídica dominicana sepa cómo se concibe esta obra acerca de la interpretación constitucional. En el año 2005, la Escuela de la Judicatura tuvo la idea de hacer un curso sobre la interpretación constitucional. Citó a un grupo de juristas, de académicos, de conocidos en el área. Éramos inicialmente 6. Los dos que estamos, Hermógenes, yo, Domingo Vázquez, un juez español del País Vasco, José Luis García, si no mal recuerdo, Nacer Perdomo y Cristóbal Rodríguez. Nos reunimos durante varias sesiones en el año 2005 y luego finalmente en el año 2006 para revisar lo que habíamos hecho. Ese trabajo se hizo y se entregó a la Escuela de la Judicatura, pero el curso, ese iba a ser el material de apoyo de un curso virtual. Se quedó ahí, no sabemos qué pasó, el libro nunca se editó, los trabajos fueron entregados. Bueno, y no supimos nunca, no se nos dio una respuesta concreta de por qué el curso y el material de apoyo, vamos a decir, el apoyo papel del libro, no se editó. El año pasado a Hermógenes se le ocurrió la idea de que nos acercáramos a la escuela a ver si se podía editar nuevamente el libro. Y así lo hicimos, tuvimos una reunión con la entonces directora de la escuela, Revancia Valenzuela, y ella aprobó la posibilidad de hacer lo que finalmente se hizo, el libro. Pero hubo dificultad con 3 de los autores iniciales, Nacer Perdomo, Cristóbal Rodríguez. Nacer dijo que ya su material lo había publicado en alguna ocasión. Cristóbal parece que por falta de tiempo no pudo actualizar su tema. Y el profesor español, José Luis García, no sabemos concretamente, yo concretamente no sé lo que ocurrió, pero nosotros sí trabajamos el tema con la prisa que nos da el trabajo del tribunal. Pudimos revisar y vamos a decir actualizar los trabajos nosotros 3, o sea, Domingo Vázquez, Hermógenes Acosta y yo. Bueno, y el libro finalmente se ha podido editar, aunque solo con 3 de los 6 autores originales. Esa es la historia, vamos a ir grosso modo. Si Hermógenes quiere agregar algo, lo que yo, hasta donde yo sé. Hermógenes sabe más que yo, porque tiene una cercanía mayor que yo con la escuela. Bueno, en realidad lo que ocurrió es lo que tú has dicho. O sea, eso fue, comenzamos 6
personas y finalmente por diversas circunstancias terminamos siendo 3 los autores. Ya tú explicaste las razones de cada uno de ellos, de manera que a lo que tú has dicho con relación a la historia no tengo nada más que agregar. Y vamos a ver, entrando directamente en la materia del libro, ¿cuáles son los aspectos medulares de la interpretación constitucional que son abordados en esta obra? Bueno, hay 3 temas que son finalmente los que componen el libro. A nuestro juicio, los 3 temas esenciales de la interpretación constitucional. La interpretación constitucional es un tema amplísimo. De ahí se pueden derivar muchos subtemas, pero pensamos que lo que tiene que ver con los principios de la interpretación constitucional, lo que tiene que ver con los métodos de interpretación y lo que tiene que ver también con los límites de la interpretación, a mí me parece que si bien no son todos los temas, pero sí creo que son los temas, digamos, esenciales de la interpretación constitucional. Y esos son los 3 temas, repito, que se desarrollan en el libro. El magistrado Vázquez escribió sobre los principios. Yo trabajé el tema de la interpretación de los métodos. Y Domingo Gil trabajó lo relativo a los límites de la interpretación. Yo pienso, tal vez hay un tema que es un tema de entrada de toda interpretación, la necesidad de la interpretación. Tal vez faltó un tema, vamos a decir, tema general que sirviera de telón de fondo, porque la interpretación del texto normativo, vamos a decir que es común para todo tipo de interpretación. Incluso recuerden la discusión que hay si realmente hay una interpretación propia de la Constitución. Por eso tal vez debió faltar ese tema que se ha trabajado mucho, de entrada a todo tipo de interpretación. La necesidad de interpretar para darle, vamos a decir, sustancia, razón de ser al texto, para darle contenido, para especificar la norma general que plantea la solución de casos, establece un texto que es, vamos a decir, finito para darle solución a casos infinitos. Ese planteamiento inicial, que debió ser tratado, como vamos a decir, para que sirviera de telón de fondo. Pero los 3, a veces no podíamos, con una edición posterior, tal vez pueda tratarse ese tema de parte de alguien, tal vez de alguno de nosotros, de los 3, o de alguien que no está ahora en el texto que se editó. Y bueno, uno de los temas centrales que ustedes abordan en esta obra tiene que ver con los métodos de la interpretación constitucional. Como usted bien plantea, ustedes plantean la interpretación en el derecho es prácticamente una necesidad común. Ahora, ¿existen métodos específicos para la interpretación constitucional o, como dice el magistrado Antonio Escalía, en realidad lo que tenemos es un texto distinto al cual le aplicamos los métodos tradicionales? Bueno, yo creo que esa es la discusión esencial en lo que tiene que ver con la parte de los métodos. Y bueno, tú mencionas a un autor que plantea de que realmente lo que hay es una diferencia de texto. Yo te puedo decir, por ejemplo, que Ricardo Guattini dice que no hay unos métodos de interpretación constitucional. Y es un poco fuerte y duro en su planteamiento, porque él dice hay varios autores que mencionan los métodos de interpretación constitucional, pero luego no son capaces de mencionar esos métodos de interpretación constitucional, porque él entiende que no existen. Yo me inclino por esa posición.
O sea, yo me inclino y en el trabajo mío esa es la línea que se sigue. Yo creo que no hay unos métodos de interpretación constitucional. En realidad, como tú dices, lo que hay es unos textos diferentes, con unas características diferentes a las del derecho común, que luego, bueno, tienen sus propias exigencias. Pero métodos de interpretación constitucional creo que no existen. Pero hay que decir lo siguiente. Para interpretar la Constitución hay unos métodos que son, digamos, más útiles que otros. Y por ejemplo, el método tópico, que es un método que nos viene desde Sócrates, es un método importante para la interpretación constitucional, porque es un método que va al problema, a la causa, a la realidad. Y a partir de esa realidad es que aborda la interpretación del texto. Esto es necesario para el derecho común también, pero es más necesario para el derecho constitucional, por tratarse de un derecho que realmente es un derecho que fundamentalmente es un derecho de principios y de valores. Hay otro método que me parece también que es un método que puede ser aplicado en cualquier materia, pero que es un método muy útil para la interpretación constitucional, que es lo que Peter Heberle ha llamado como el quinto método de interpretación, que es el método comparativo. El método comparativo no es una cosa nueva, Los profesores franceses de derecho civil en los años 50 del siglo pasado ya hablaban del método comparativo. Los hermanos Massot hablan de eso en su colección de derecho civil. La importancia de conocer el derecho extranjero, la importancia de conocer las decisiones de tribunales extranjeros, porque conociendo el derecho extranjero y conociendo las decisiones de los tribunales extranjeros, estamos en mejor condición de entender nuestro derecho. Entonces, evidentemente, el método comparativo tiene que ser un método que debe de aplicarse con mucho cuidado, porque siempre hay que partir de las realidades. Entonces, cada país tiene su particularidad. Esto sobre todo cuando se trata del derecho común hay que tener mucho mayor cuidado. Con el derecho constitucional también hay que tener cuidado en la aplicación del método comparativo, pero es menos problemático. ¿Por qué es menos problemático? Porque los temas centrales del derecho constitucional, los temas centrales del derecho procesal constitucional, son en sentido general iguales en todos los países del mundo, sobre todo si estamos hablando de países democráticos. Entonces, bueno, resumiendo, entiendo que en materia de interpretación constitucional, realmente, o para interpretar la Constitución, se utilizan los mismos métodos de Savigny, de 1800 y pico, y entonces se hace mucho énfasis últimamente tanto en el método tópico como en el método comparativo. Y digamos, la interpretación constitucional evidentemente puede provocar un cierto desbordamiento del alcance de la Constitución. De ahí que se plantee la discusión de los límites. ¿Cuáles serían los principales límites que se han identificado en el constitucionalismo para la interpretación de la Constitución? Bueno, ciertamente el asunto se plantea desde el punto de vista del peligro de la mutación de la Constitución. Es decir, el peligro está en cambiar la voluntad del constituyente. Hay un problema, obviamente, vamos a decir, el problema que se plantea es la adaptación de la Constitución a las diferentes épocas. Nosotros tenemos una Constitución, bueno, está la discusión que teníamos hace un rato fuera de cámara, si tenemos la misma Constitución de 1844. Lo mismo podría decirse en Estados Unidos o en Francia, si tienen el mismo texto que tienen, por ejemplo, en Francia, el mismo texto de 58. Bueno, pero lo cierto es que ciertamente existe el peligro de la mutación de la Constitución.
Yo digo que no lo hago constar en el texto que escribí, pero creo que el asunto de la interpretación es una cuestión fundamentalmente de honestidad del intérprete constitucional. Y yéndonos, vamos a decir, a las herramientas, yo pienso que la principal herramienta es el principio de razonabilidad. Hay una discusión en torno al mismo principio de razonabilidad. ¿Qué se entiende por principio de razonabilidad? Algunos dicen que es principio de proporcionalidad, yo digo que no, que hay una relación de género a especie, porque vamos a decir, el tema central es la razón. Cuando se interpreta conforme a lo que el texto quiere decir o ha querido decir. Y ese principio nos permite establecer criterios razonables de interpretación. Y se usan diferentes herramientas para determinar qué es lo razonable. Yo pienso que el principio de razonabilidad el principio de proporcionalidad es un método que nos permite determinar qué es lo razonable. También está el llamado self-restraint, que es como el autocontrol del intérprete para no irse más allá de lo que el texto dice. Y lo otro son, vamos a decir, meterse en el texto, en ir al texto y determinar lo que el texto nos limita, lo que el texto mismo nos limita. No hay en ningún texto constitucional, vamos a decir, herramientas específicas que permitan ese control. El control lo establece el mismo constituyente, el mismo intérprete constitucional, los operadores jurídicos, de conformidad con lo que ellos deben entender, cuál es el principio, cuál es el límite de su labor para no transgredir. Pero eso nos lleva precisamente a los métodos y a los principios de interpretación para especificar o establecer el alcance de esa labor del intérprete. El principio de razonabilidad, que es el mayor, vamos a decir, la mayor herramienta de esos límites, han tenido interpretaciones distintas en Estados Unidos, que son para mí los creadores del principio de razonabilidad. Han utilizado lo que se llaman los escrutini, estableciendo, dependiendo de la importancia del derecho a ser interpretado, cómo se llega a determinar si la norma es o más o menos importante. En Alemania, a partir de 1970, que se dio, vamos a decir, contenido específico al principio de proporcionalidad, se establecen parámetros que nosotros conocemos como sus principios: la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de sentido estricto. En Colombia, yo creo que usando el mismo método en Estados Unidos, hablan de principio de razonabilidad de manera concreta, usando para mí los mismos términos traducidos al español. En el Tribunal Constitucional Dominicano, aunque inicialmente se empleó el principio de razonabilidad como, vamos a decir, como parámetro de límites de esa interpretación, siguiendo a la jurisprudencia colombiana, finalmente yo creo que se ha asumido más que todo el criterio europeo, que nace con esa sentencia alemana de 1970 y que ha asumido el Tribunal Constitucional Español, que conocemos como principio de razonabilidad. El asunto está cuando se interpreta, lo mismo ocurre cuando se comparan principios y acudimos a determinar si la interpretación es idónea, si es necesaria, si es proporcional en el sentido de determinar qué es lo que conviene a los fines de establecer
lo que es, vamos a decir, conveniente para la comunidad. Yo creo que el artículo fundamental para nosotros en la Constitución Dominicana, en ese sentido, es el 40.15, que establece el principio de razonabilidad. A veces, tal vez, en el constituyente, y esto es, pienso yo, muy importante, lo fundamental está en establecer qué es lo conveniente en el momento específico que se hace la interpretación para la comunidad. Y ahí acudimos al 40.15 si lo que se pretende hacer decir al texto es útil, justo y necesario para la comunidad. No son específicamente, vamos a decir, límites concretos, específicos, herramientas concretas específicas, sino son aproximaciones a lo que podrían ser herramientas que sirvan de control al intérprete constitucional. La Constitución, como se ha anticipado, es un texto que tiene algunas características diferenciadoras de otras normas jurídicas. ¿Ustedes creen que la Constitución debe ser considerada una especie de árbol vivo? Si la interpretación debe incorporar la visión de actualización de la realidad, o si la interpretación debe centrarse en las circunstancias de la actividad del poder constituyente en el momento de la adopción de la Constitución. ¿Cómo conviven estas distintas visiones de la interpretación constitucional en la práctica, digamos, de la interpretación de nuestro país? Ustedes son jueces de nuestro Tribunal Constitucional. Bueno, yo pienso lo siguiente. Esas dos realidades tienen que convivir. O sea, uno no puede centrarse únicamente en lo que fue la realidad en la que se concibió el texto, pero tampoco puede obviar totalmente esa realidad y circunscribirse únicamente a la realidad del momento. Eso por una parte. Y por otra parte, esta cuestión tiene mayor o menor importancia dependiendo de la edad de la Constitución. Porque no me pueden a mí estar hablando de adaptar a la realidad la Constitución de 2010, porque eso fue ayer. O sea, eso ocurrió ayer y todo lo que la redactaron inclusive están vivos todos. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque no es lo mismo cuando uno está interpretando un texto de hace 100 años que un texto que tiene 10 años. Cuando el texto, o lo digo de otra manera, el valor de, digamos, el ambiente y de la realidad del constituyente en el que ahora el constituyente concibió los textos es proporcional al tiempo que haya pasado. Es decir, y es lo que estaba diciendo antes, si tú tienes una constitución como la de los Estados Unidos, que es de 1700 y pico, obviamente que tú tienes que centrarte más bien en la realidad que está viviendo, porque es una realidad que dista mucho de aquella realidad. Probablemente lo que se puede rescatar de aquella realidad es muy poco o nada. Entonces, yo creo que es importante una cosa que dijo Domingo. La honestidad del intérprete es muy, pero muy importante. Y es muy importante la honestidad del intérprete porque muchas veces, y a propósito de la cuestión que tú planteas, muchas veces sobre la base de la evolución y sobre la base de adaptar la Constitución, una Constitución nueva, que no tiene mucho tiempo, muchas veces se desconoce el texto. Entonces yo creo en eso que ha dicho el magistrado Domingo Gil. Yo creo que la honestidad es muy importante, porque yo quizá pudiera decir, bueno, voy a adaptar este texto a la realidad actual, pero si nos vamos atrás, entonces podemos advertir de que la realidad del momento en que se concibió la Constitución es la misma realidad que estamos viviendo hoy. Repito, cuando no ha pasado mucho tiempo. Pero en definitiva, o en conclusión, yo creo que
la Constitución debe evolucionar. Yo creo que el ambiente y la realidad en que se concibe una Constitución son importantes, porque eso es lo que permite comprender adecuadamente la Constitución. Yo quisiera agregar algo, en dos sentidos, de Monjes y Sena. Miren, dos cuestiones. Lo que tú has dicho, yo pienso que la Constitución es un árbol vivo, como ha dicho Sena, y estoy plenamente convencido de esto. Y obviamente eso nos obliga, recuerda el método histórico desarrollado por, la escuela histórica desarrollada por Savigny. La Constitución, las normas de manera general deben responder a un momento histórico específico. Y hay ocasiones en que por el transcurso del tiempo ya no responde el texto escrito o el texto positivo de manera general, implícitamente el escrito o implícitamente escrito no responden a la realidad. Y en ese sentido, entendiendo que la Constitución es un árbol vivo, como ha dicho Sena, hay que interpretar a la luz de esa realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es, si nosotros entendemos el alcance concreto y específico del artículo 40.15, llegaremos a la conclusión de que todo texto, incluyendo obviamente la Constitución, debe responder a las necesidades sociales, históricas, culturales y políticas. En segundo lugar, en tercer lugar, y tal vez es tan importante como la anterior, recuerden el desarrollo de la teoría de la integración, de la que habló mucho Vidal Campos, y que incluso hace ya casi un siglo desarrolló en Francia Oriou, partiendo de una realidad muy concreta que se dio en ese tiempo. En 1875, el constituyente francés aprobó 3 leyes de carácter fundamentalmente político en enero de 1875. Cuando Oriou interpreta la Constitución de 1875 en un texto de ya hace casi un siglo, de 1929 creo, ha dicho, bueno, esta Constitución carece de los derechos fundamentales y eso no es posible. Entonces, ¿cómo hacer que esa Constitución responda, qué sé yo, a ideales pasados, a los ideales del revolucionario de 1789? Y no es posible que la cuna de los derechos fundamentales, decía él, de los derechos sociales, pues término que usó, no tenga un contenido de ese tipo. Entonces ahí viene la labor de integración. Y a veces, incluso, excusándome con lo que usted ha dicho, a veces el texto puede ser reciente o relativamente reciente y tener carencias o el intérprete verse obligado a suplir esa carencia. Por ejemplo, el Judicial Review en Estados Unidos, la famosa sentencia 1803 de juez Marshall, el control difuso no figuraba de manera específica en el texto. Y él ha dicho, bueno, si nosotros no hacemos acopio del valor de la Constitución y entendemos que la Constitución tiene el mismo rango de otras, entonces la Constitución no tiene valor, y de ahí nace la necesidad de entender que la Constitución es una norma superior y que las otras tienen que responder a eso. Nace el control difuso. Y estamos hablando de una Constitución de apenas unos 30 años después de la Constitución. Yo pienso que va a depender del contenido mismo de la norma, de la necesidad que en el momento se presenten y, como tú lo has dicho, de la honestidad del intérprete para darle contenido que responda a requerimientos sociales específicos a la Constitución. Magistrados, les agradezco profundamente la conversación. El tiempo en estos medios puede ser más tiránico que de costumbre. Es bastante notorio a partir de esta conversación que los problemas de la interpretación constitucional son centrales en la práctica del derecho constitucional y son el gran dolor de cabeza a los que se enfrentan los jueces constitucionales en su cotidianidad a la hora de elaborar decisiones de temas de especial relevancia o trascendencia constitucional. Agradezco la oportunidad, ¿verdad?, de que en la voz del Tribunal Constitucional nos hayan comentado un poco sobre esta obra que ha sido promulgada o publicada por la Escuela Nacional de la Judicatura y que está en distribución gratuita de manera virtual para todos los interesados.
Esperamos tener otras conversaciones en el futuro con estos temas de derecho constitucional y de manera particular de la interpretación constitucional. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias igual también. Y bueno, a ustedes en sus hogares, recuerden, si algo hemos de aprender con esta idea de la interpretación constitucional a partir de la contraposición de estas distintas posiciones que han enarbolado los magistrados, es que toda interpretación está sujeta a un contexto, pero no podemos diluir el contexto o no podemos ignorar el texto por el contexto. Y ustedes no pueden ignorar que la voz del Tribunal Constitucional aún no se ha terminado. Así que tras la pausa, continuaremos con más contenido. La entrevista. El Tribunal Constitucional se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. Seguimos en sintonía en la voz del Tribunal Constitucional. En la efeméride de la semana vamos a conocer acerca de la declaratoria como presidente provisional de la República del doctor Héctor García Godoy el 3 de septiembre de 1965, después de la firma del Acta de Reconciliación. Veámoslo. El 3 de septiembre de 1965, un gobierno provisional asume la dirección del país tras haberse firmado el llamado Acto Institucional entre el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, jefe del movimiento constitucionalista, y el político conservador doctor Héctor García Godoy, quien encabezaría el referido gobierno. Este gobierno fue posible después de intensas negociaciones entre los dos gobiernos existentes en el país durante el desarrollo del conflicto bélico, el constitucional, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, y el de facto, llamado de Reconstrucción Nacional, dirigido por el general Antonio Imbert Barreras. Esas negociaciones contaron con la participación de las fuerzas invasoras a través de una delegación de Estados Unidos, cuya cabeza fue McGeorge Bundy, asistente especial de Asuntos de Seguridad Nacional del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson. El 31 de agosto de 1965 se había firmado el Acta de Reconciliación Nacional entre el líder constitucionalista Caamaño Deñó y los jefes militares que sirvieron al general Imbert Barreras y al interés de conservadores. Así las partes acordaron deponer las armas y dar paso a un gobierno provisional, con la encomienda de organizar elecciones presidenciales en un año. Se organizaron unas intricadas elecciones en 9 meses y bajo sorpresa fue dejado declarado ganador el político reformista Joaquín Balaguer Ricardo, quien, bajo protestas, asumió el poder el 1 de junio de 1966. El acto institucional fue el instrumento jurídico constitucional que rigió la vida dominicana al término de la contienda iniciada el 24 de abril de 1965, con el objetivo de reponer en su cargo al presidente Juan Bosch, surgido del voto popular, depositado en las urnas en 1962 y posesionado en febrero de 1963 y, lamentablemente, derrocado por sectores militares y de ultraderecha en septiembre de ese mismo año. Ese acto institucional
se retuvo como un documento con rango sustantivo hasta el 28 de noviembre de 1966, cuando fue proclamada una nueva constitución política del Estado Dominicano. En el preámbulo, el referido acto institucional consigna que este tenía por objeto asegurar el gobierno provisional, los medios necesarios para el pleno ejercicio de la autoridad política y administrativa en la totalidad del territorio dominicano, a fin de que pueda restaurarse un régimen de democracia representativo por medio de la celebración de elecciones libres. Igualmente, por medio del acto, se aseguró el respaldo al gobierno que presidiría Héctor García Godoy para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades públicas, así como los programas que requieran urgentemente la recuperación y desarrollo económico y social de la nación dominicana. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos reencontrarnos la próxima semana para que juntos continuemos transitando el camino directo a la cultura constitucional. Así es, Félix, nosotros agradecidos de poder llegar a todos los hogares dominicanos en esta ocasión con esta propuesta, La Voz del Tribunal Constitucional, cuya razón de ser es precisamente tener ese contacto mano a mano con nuestra sociedad dominicana y sobre todo empoderarlos acerca de los articulados de la Constitución, lo que hace el Tribunal Constitucional a través de nuestras sentencias y mucho más. Hasta la próxima semana.